Entonces, Bien, ya estamos todos. Entonces, seguiremos. ¿Dónde quedamos? Está hablando que los medicamentos, si bien son útiles y beneficiosos, se pueden comportar también como agentes tóxicos. Y hay que tomar esto en cuenta. La toxicidad dependía de la dosis. Entre los medicamentos más frecuentes que pueden producir intoxicación, tenemos perdón, un pequeño corto de audio. ¿Ya? Bien, tenemos que afectan al sistema nervioso central. ¿Ya? Entre estos tenemos principalmente a los psicolépticos, los ansiolíticos. ¿Ya? Ese principal grupo, fíjense, el 40% se intoxican con esto y se suele ver más en personas de la tercera edad. ¿Ya? Las personas de la tercera edad es frecuente ver intoxicación por este tipo de drogas porque son drogas que se les suele medicar a ellos porque ya suelen tener problemas para dormir, de ansiedad. Entonces se les suele dar este tipo de medicación. ¿Pero por qué ellos se intoxican? Porque ya a veces se olvidan. Lo que hacen los viejitos es que ellos toman una tableta ya, y se olvidaron que tomaron y vuelven a tomar otra porque creen que no tomaron. Y a veces se toman 2 o 3 dosis. Y es muy frecuente que los viejitos a veces vengan a la emergencia con estados confusionales agudos y se suele deber a que se sobredosificaron en su medicación habitual. ¿Ya? Hay también otras drogas que ellos también se intoxican, pero generalmente no se entra en mucho problema. Por ejemplo, el omeprazol, que es otra droga que se le suele dar bastante a las personas de tercera edad, ellos a veces se toman 2 o 3 omeprazol, pero eso no está en cantidad como para producir sintomatología de intoxicación. Así que de eso no suele haber problema. Pero de estos son los que más solemos recibir. Luego están los psicoanalépticos, que están en segundo lugar, están viendo un 26%. Ya, entre ellos está la metriptilina, aquí me salió de esa área, la metriptilina, ya, y la fluoxetina. También en el grupo de personas de la tercera edad. Es también donde se suele observar este efecto. Perdón. ¿Ya? Bien, entonces, en las drogas del sistema nervioso, las personas de tercera edad son las más afectadas, las que más se observa. Bien, en las drogas que se usan con fines otorrinolaringológicos y neumológicos, tenemos los antihistamínicos sistémicos. Estos se suelen observar principalmente en niños. ¿Ya? Este tipo de droga suele encontrarse en los antialérgicos y también en lo que son los antigripales. Y bueno, los niños es muy frecuente que como tienen ricos sabores frutillas, los jarabes, las gotitas, entonces a veces ellos por gusto se los toman, ¿no? Pues también los medicamentos hay que dejarlos siempre alejado de los niños.
¿ya? Y ellos a veces se suelen dosificar mucho. Justamente la semana pasada recibí a un niño que venía de una colonia de japoneses, ¿ya? Y el niño traía síntomas que no eran compatibles con nada. Por eso me llamaron. Ya cuando yo voy lo analizo y empiezo a preguntar sobre si estaba tomando algún tipo de medicamento, ya, y la familia me dice que sí, que estaba agripadito, le estaban dando un jarabe antigripal, ya. Entonces yo le pregunté cuándo fue su última dosis, me dijeron a las 8 de la mañana, pero no se ha vuelto a dar. Le dije, llamen a la casa y que verifiquen cómo está el medicamento. Cabalito, a los 10 minutos viene la madre y me dice, el frasco entero está vacío y estaba lleno esta mañana. Ya, entonces el niño se lo tomó, ¿no? Estaba ya el niño inconsciente. En realidad, lo que pasa es que estas drogas, uno de sus efectos es producir sedación. Entonces el niño estaba pues sedado. Ya tuvimos que intubarlo porque también estaba teniendo dificultad respiratoria. Ya estuvo así unas horas hasta que el efecto de la droga empezó a reducir, que eso generalmente es a las 8 horas. Ya empezó a respirar por sí mismo y empezó a salir del cuadro tóxico. Ya, eso es muy frecuente. Entonces, con los niños, este es uno de los que más solemos tener. Con los antigripales, que los antigripales tienen también este mismo grupo, ¿no? Cuando habla el primero, se refiere a los puros, a los antialérgicos puros. Los antigripales vienen generalmente un antialérgico, más paracetamol, más un descongestionante y en algunos casos suele tener un antitusivo, ¿no? Bien, en los antitusígenos también en este caso, ¿ya? La pseudoefedrina es el descongestionante que se suele usar y es el más tóxico de este tipo de droga. Los antiasmáticos se suele también ver, en este caso ya en personas más jóvenes, cuando ellos a veces en su desesperación por su crisis asmática también se sobredosifica. Ya a un niño de 8 para arriba se le suele enseñar ya a él manejar sus drogas que vienen en los aerosoles, ¿no? Para que ellos suelen inhalar. Entonces, estos niños a veces ellos aprenden que deben usarlo cada 15 minutos, ¿no? Hasta que desaparezca la crisis. Normalmente en la segunda o tercera desaparece. Decimos que no se pase de 4 dosis. Pero en la desesperación que ellos tienen a veces, lo pueden hacer, ¿no? Se pasan de la dosis o no esperan el tiempo debido y están inhalándolo más rápido. Y también en los hermanitos que ven que eso hace el hermano mayor, entonces tratan de hacer lo mismo y también se sobredosifica, ¿no? Bien, esos serían los más frecuentes en este grupo. Las drogas que se usan ya para patologías osteoarticulares musculares, los antiinflamatorios, ya tenemos ahí el diclofenaco, paracetamol, ibuprofeno, indometacina. Bien, si bien la mayoría no tienen una dosis tóxica mortal, pero sí en ciertas cantidades pueden ser peligrosos. Ya, como por ejemplo las dos drogas que estamos viendo ahí, que son las más frecuentes también. Ya, el ibuprofeno ya es una de las drogas que más suele llevar a los niños principalmente ya a la emergencia. Ya, también por lo mismo, porque se sobrepasa la dosis. La dosis habitual es de 10 miligramos por kilo. ¿Ya? Si calculamos un niño de 10 kilos, estamos hablando de 100 miligramos que debe tomar, que eso es 5 ml de un jarabito común. ¿Ya? Pero si ese niño ¿ya? Se toma todo el frasco, también por lo que es rico y sabroso, también
nos pasa estas cosas. Esta droga principalmente produce insuficiencia renal. Se suele observar en las siguientes horas después de haber ingerido el medicamento. El paracetamol se ve tanto en niños, pero también en adultos. En los niños también por el mismo motivo, pero muy difícil que alcancen un punto tóxico como para preocuparse, porque por más que se tome un jarabe entero, no alcanzaría una cantidad peligrosa. Sin embargo, si el niño estuviese con un problema hepático como una hepatitis, ahí sí lo complicaría bastante, porque esta droga tiene metabolismo hepático y su toxicidad es a nivel hepático. Ahora, el paracetamol de los medicamentos es uno de los más usados en los intentos de suicidio. ¿Por qué el paracetamol lo usan en los intentos de suicidio? Porque es una de las drogas que son más fáciles de conseguir, ¿no? Ustedes saben que el paracetamol lo encuentran hasta en la tienda de la esquina, como decimos, ¿no? En todo lado, ¿ya? Se van a encontrar en la tienda de la casa, en el mercado, son baratas, entonces se pueden comprar por montón, incluso no necesita receta médica. Entonces, muchos pacientes se meten 30, 40 tabletas de paracetamol en sus intentos de suicidio, ¿ya? Bien, en caso de paracetamol hay un antídoto que es la acetilcisteína, que es el famoso Fluimucil o Fluimet, ¿ya? Cuando la persona ha ingerido mucho paracetamol, el efecto más bien es a nivel hepático. Entonces, lo que vamos a hacer con ese paciente es darle una dieta rica en azúcares simples, le vamos a meter bastante glucosa y le vamos a empezar a poner Fluimucil intramuscular, ¿ya? La acetilcisteína. En caso de que ya esté grave, podemos incluso usarlo endovenoso, ¿ya? La mayoría de los casos, sin embargo, no llegan a un punto mortal en cuanto a paracetamol. Suelen venir con un estado de daño hepático leve y colocándole la N-acetilcisteína responde bastante bien, ¿ya? Bien. Medicamentos que se usan para el aparato gastrointestinal. Ahí tenemos a los antiespasmódicos y a los anticolinérgicos. Esos son los que se usan para los cólicos, ¿ya? El Viadil, Sertal, espasmodioxador. ¿Ya? No es muy frecuente ver su estado de intoxicación de esto, sin embargo, se puede ver en personas de la tercera edad debido a lo que les mencioné, que se olvidan y toman. A veces las personas de tercera edad sufren de cólicos bastante y ellos se toman para aliviar su cólico. ¿Ya? Es muy frecuente, van a ver que las personas de tercera edad anden con sus Viadil o sus Sertal, ¿ya? El problema es que ellos a veces se toman 1, 2, 3, 4, así de corridito, ¿no? Uno porque se olvida o otro porque creen que así le va a pasar más rápido. Generalmente suelen producir estreñimiento y eso empeorará el cólico, que hace que eso incluso el paciente tome más, ¿no? Ya sus pupilas se le van a dilatar y le va a dar taquicardia, ya que son análogos de la atropina. Entonces tendría un efecto similar a la atropina. Suplementos minerales. Aquí hay que hablar de las madres. Puede haber estados de intoxicación por vitaminas. La vitamina A y la D pueden ser tóxicas. La K y la E también, pero necesitan mucha cantidad y que de antemano el paciente tenga una enfermedad hepática. En cambio, con la vitamina A y D se suele ver estados de intoxicación agudas y crónicas. Más que todo, se suele deber a el creer que un niño necesita suplementos vitamínicos. Entonces, hay personas que el niño, porque ya no comió un día, no, le falta vitamina, y le empiezan a llenar vitaminas y vitaminas, vitaminas. A veces ni le dan la dosis adecuada, le dan exceso, ya que eso nos puede decir a cuadros de intoxicación aguda, y en algunos casos
lo prolonga en el tiempo y viven dándoles este tipo de vitaminas. Y eso puede generar intoxicación crónica. En el caso de la vitamina A, si es agudo, va a producir dolores de cabeza, mareos, vértigo y vómito. ¿Ya? En caso de que sea crónico, va a producir daño hepático. Vamos a tener síntomas de hepatitis, va a haber descamación, la piel se va a empezar a pelechar como en las quemaduras, con las quemaduras de primer grado, ¿no? Ya, en el caso de la vitamina D, cuando es crónico, va a producir calcificación de partes blandas. Significa que algún músculo, un tendón, se va a volver como hueso, duro, ¿ya? El caso del hierro puede producir una enfermedad que se llama hemosiderosis, en la cual el hierro se empieza a acumular en el cuerpo, empiezan a aparecer manchas en la piel de color terroso, o sea, oscuro, ¿ya? Y puede empezar a tener efectos de daño hepático, pulmonar y renal, ¿ya? Entonces, estos suplementos se suele ver, como les digo, más que todo en personas que creen que necesitan y viven tomando vitaminas sin necesitarlo. Los antidiabéticos, muy raro ver esto en niños o adultos, y también la tercera edad, otra vez, son los que más se olvidan y consumen. En este caso, estas drogas van a producir hipoglicemia. ¿Ya? Entonces, el paciente, su glucosa se le va a bajar, eso hace que empiece a tener primero hambre, luego sueño, debilidad, adormecimiento y entra en coma. ¿Ya? Resolverlo es bien fácil, pero hay que sospecharlo. ¿Ya? Si el paciente todavía está consciente, hay que darle cosas dulces rapidito. Mejor si es agua con azúcar, ¿ya? Y darle de comer para que rápidamente su glucosa suba. Pero si él ya está inconsciente, hay que colocarle glucosa por vía endovenosa, ¿no? La hipertrosa, y con eso el paciente despierta. Es urgente resolver esto porque la hipoglicemia puede ser mortal, lo puede matar al paciente. ¿Ya? Siempre en las personas de la tercera edad hay que controlar estas drogas, contando cuántas tabletas está tomando. ¿Ya? Hay que anotarse. Le compraron tal día 10 tabletas a 10 días, anotar la fecha e ir controlando que se está tomando a diario y que no se está sobrepasando. ¿Ya? Bien, eso sería de este grupo. Bien, entonces, ya hablando del tipo de población que suele intoxicarse con medicamentos, ¿ya? Generalmente suelen ser más del sexo femenino. Están viendo 3-1 por cada 3 mujeres intoxicadas hay un hombre intoxicado. Más que todo cuando son intencionales, ¿no? Eso dice ahí, lo que son los intentos de suicidio, ¿ya? Generalmente miden entre los 12 y los 18 años. Lo que les decía al principio, adolescentes y jóvenes son los que más frecuentemente intentan suicidarse. Ya en esta edad incluso pueden superar más de 5 veces las mujeres a los hombres. Sin embargo, aquí en la diapositiva me faltó ponerle algo. En la edad adulta, estamos hablando desde los 20 hasta los 40, es más frecuente en varones. Es como que se invierte en esta edad. ¿Ya? La mayoría de las veces los varones se suelen suicidar por problemas laborales. En cambio, en estas edades se deben generalmente a problemas emocionales. Luego, en cuanto a lo que son las accidentales, miren, es mayor en el sexo masculino. Bueno, como decimos siempre, los hombrecitos son más traviesos que las mujercitas, ¿no? Los niños. Bien, en forma general, ¿cómo vamos a actuar en pacientes
intoxicados. El principal objetivo en cualquier tratamiento es mantener con vida al paciente, ¿ya? Debemos tratar al paciente y no al tóxico. ¿Eso qué significa? Que al principio debemos preocuparnos por mantenerlo vivo y no importarnos mucho qué es lo que consumió el paciente. Si bien es importante saberlo, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar al paciente y después tratar de determinar cuál es el tóxico, no a la inversa, ya que muchas veces al tratar de determinar cuál es el tóxico, perdemos tiempo valioso en el tratamiento. Ya, es importante hacer un buen examen físico para identificar signos que pueden ser variables de una a otra droga, pero sí nos pueden guiar hacia un estado tóxico, ¿ya? Y no siempre también cuando vean esos síntomas van a creer que es una intoxicación. Simplemente es una guía, ¿ya? Ya como les decía anteriormente, muchas veces las intoxicaciones no tienen un cuadro definido, ¿ya? Alteraciones sensoriales, ¿ya? Significa alteraciones de la percepción de los sentidos, ¿ya? Que ven amarillo, verde, no ven bien, alteraciones auditivas, del tacto, ¿ya? Que estén convulsionando, que su pupila se modifique. Hay que ver el tamaño. Puede ser que, como en el dibujo, esté muy pequeñito, ¿no? O estén muy grandes. Una pupila muy pequeña o unas pupilas muy grandes nos tiene que hacer sospechar de un tóxico. Lo que sí aquí es importante aclarar, ya, si vemos que las pupilas son anisocóricas, eso significa una pequeña y otra grande, o sea que no son iguales, ahí hay que sospechar de trastorno del sistema nervioso como derrames, embolias, etc. Ya, para pensar que es intoxicación, las dos pupilas deben estar parejas, ya sea más grandes o más pequeñas, pero iguales. Si hay desigualdad, no es una intoxicación. Puede ser una lesión directa de una parte del cerebro. ¿Ya? Entonces, eso es importante para ya descartar si es intoxicación o no. La temperatura. Ya hay drogas que van a hacer suba la temperatura, otras que baja la temperatura. Por ejemplo, cuando hay hipoglicemia, cuando decía de los hipoglicemiantes, las drogas que se usan para la diabetes, el cuerpo va a empezar a perder temperatura, entonces va a estar hipotérmico. El estado neurológico, si está consciente, inconsciente, confundido, somnoliento, también nos va a servir para guiarnos a este aspecto. A este tipo de pacientes le vamos a hacer varias pruebas, si es que no sabemos cuál es el tóxico. Y nos van además a ir guiando sobre lo que tenemos que ir haciendo en este paciente. Todo este tipo de paciente le vamos a hacer electrocardiograma, le vamos a hacer una medición de gases venosos o arteriales, lo que se llama gasometría, de rutina siempre, glicemia, principalmente si es de la tercera edad o nos dicen que era diabético, le vamos a medir los electrolitos, sodio, potasio, calcio, le vamos a medir lo que es el coagulograma, ¿ya? Las enfermedades, perdón, las pruebas hepáticas, renales, radiografía de tórax y si podemos, se hace identificación de tóxico. No siempre se puede hacer esa prueba, ya que no siempre el paciente llega a tiempo o muchas drogas no tienen un rastro en los laboratorios, ¿ya? Sin embargo, en algunos se puede hacer, incluso algunos se pueden hacer varias horas después y ya solamente lo solemos hacer para confirmar el diagnóstico. En todo paciente que sospechamos que se ha intoxicado o que sabemos de repente que ya se ha intoxicado, debemos hacer las siguientes preguntas. Ya, estas preguntas las tiene que hacer muy bien entremos en contacto con el paciente. No solamente es el médico el que las tiene que hacer. Si ustedes encuentran un familiar, pongámosle, y como primeros auxilios, después de hacer lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva, entonces tenemos que hacer estas preguntas. Ya, eso nos sirve mucho a nosotros médicos cuando el paciente llega a la emergencia, que el familiar nos dé mucha información, porque muchas veces el paciente puede quedar inconsciente durante el traslado.
¿ya? Y nosotros vamos a requerir información que muchas veces solamente el paciente nos los puede dar, ¿ya? Porque a veces el familiar ya lo pilló medio maluco, como decimos, y hasta que lo trajo no supo lo que pasó, ¿ya? Entonces, bueno, que le haga esas preguntas para que cuando él nos los pueda dar, porque el paciente de repente ya está inconsciente y él ya no nos va a poder dar esa información. Entonces, el medicamento o sustancia química que ingirió o tuvo contacto. Si es que logramos saberlo, ¿ya? Muchas veces en los intentos de suicidio se suele encontrar los envases vacíos. ¿Ya? Siempre que encontremos una persona inconsciente y en las cercanías encontramos envases vacíos, hay que sospechar de intoxicación. Y además de venirse con el paciente, hay que venirse con ese envase vacío para que nosotros veamos qué tipo de droga es o tratemos de determinar cuál droga es esa. Ya, algunos pacientes que se han intentado suicidar tratan de ocultar los envases vacíos. Entonces siempre es bueno buscar en la cercanía lo que son, si está en la habitación, debajo de la cama, debajo de las almohadas, en el basurero, que es donde más suelen ocultar. Si es en el baño, lo suelen ocultar en la taza del baño, en el tanque, ya. Algunos obviamente lo largan en el agua, pero no consiguen a veces botar todo y en la basura, ¿no? Entonces, donde nosotros encontremos siempre de forma rápida, como primeros auxilios, es mirar alrededor y observar si encontramos envases vacíos de algo, ¿no? Si es que era de repente incidental, accidental, también va a pasar algo parecido. Vamos a mirar en los alrededores y seguro encontraremos el envase donde estaba o algo así, ¿ya? Entonces, tratar de terminar. Si es que el paciente nos dice, mejor, por eso, si ustedes todavía lo pidieron consciente, le pueden preguntar qué tomó, ¿ya? Y eso nos va a servir de ayuda. Cantidad aproximada, o sea, cuánto se tomó, ¿ya? Cuántas tabletas, cuánto líquido, cuánto el jarabe, ¿ya? También nos va a ayudar bastante, ¿ya? En algunos casos, por ejemplo, yo tuve un caso de una paciente mayorcita, ¿ya? Que se había tomado unas 2 tiras de amitriptilina, ya que son 20 tabletas, ya, 2 tiras. Pero eso fue lo que supimos por lo que ella nos dijo que se había tomado. Estamos hablando de una persona de 50 años, ya trató de suicidarse a esa edad, ya. Sin embargo, la hija que llegó un poquito más tarde, porque esta señora vino con su primer hija, la que lo trajo, ya más tardecita llega la otra y me trae las tiras que pilló en la casa y eran 5 tiras. Se todavía tomó cerca de 50 tabletas. ¿Ya? Entonces, no siempre el paciente te dice la verdad. ¿Ya? A veces, a menos cuando están tratando de suicidarse, ellos van a camuflar, te van a decir, me tomé 2, 3 tabletitas. No te van a decir la verdad. ¿Ya? Claro que si ha sido de repente accidental, te va a decir, me tomé tanto, pero tomarse tantas tabletas accidental no pasa, ¿no? Bien, lo otro, la vía de exposición. Si se las tomó, fue el contacto con la piel, las respiró, ¿ya? El tiempo transcurrido de exposición. Esto también es clave, ya que depende de esto, nosotros sabremos qué hacer. Si hacerles lavados, ¿no? Forzarle la orina, usar antídotos, ya vamos a ver más adelante, ya. Es clave el tiempo, ¿ya? Entonces, tratar también de determinar el tiempo. Si no llegamos a saber el tiempo, vamos a tomar en cuenta el tiempo en el que se lo encontró, ¿ya? Porque puede ser que el paciente, de repente, el familiar lo pilla ya inconsciente, entonces no sabe hace cuánto tiempo atrás se lo tomó. Entonces, pero ese momento en que lo encontró, podemos encontrarlo como punto cero, ¿no? Ya, ahora, si podemos saber, porque él te lo dice, lo tomé a tal hora, hace tanto, en ese caso, ya, en ese caso, nos va a servir mucho esa información. Los síntomas, ¿ya? También valiosísimo que pregunte, porque muchas veces
cuando digo el paciente llegue consciente, ya no nos va a hablar el paciente y no vamos a tener los síntomas. Vamos a ver los signos que nosotros podemos evaluar la parte física, pero lo que él nos diga, que le dolía la cabeza, que estaba mareado, que le dolía el estómago, o sea, esos síntomas solamente los sabe él. Ya, por lo tanto, si ustedes una vez encuentran a alguien que sospechan que está intoxicado, pregúntenle qué siente. Y eso, si no se lo pueden grabar en su mente, aunque sea, anótenlo. Para nosotros es muy valioso saber qué tenía el paciente. Los vómitos. ¿Cuántos vómitos tuvo y en qué momento los tuvo? Ya, esto también muy valioso. Sucede que si el paciente vomita, minutos después de haber ingerido medicamento, bota la mayor parte del medicamento que ingirió y por lo tanto puede que no haya efectos tóxicos. Ya hace unas 2 semanas recibí una chica de 18 años que se había tomado una mezcla de todo tipo de tabletas, aspirina, paracetamol, espasmodioxadol, sino varios medicamentos, ya porque su novio trató de dejarlo. Bueno, la cosa es que ella se tomó un montón de medicamentos, pero a los 10 minutos había vomitado. ¿Ya? Cuando llega a nosotros, que tardó en llegar una media hora, ya no tenía ningún efecto. O sea, en otras palabras, las había botado todas. Sin embargo, ya tenía la preocupación, porque después se arrepintió y creyó que se iba a morir. De todas maneras, la dejamos en observación por 24 horas y no llegó a tener ni un solo síntoma. Pero es importante evaluar esto, ¿no? Ahora, si me dice vomité 1 hora o 2 horas después, ya se absorbió la droga y independientemente de que vomite, va a haber efectos, ¿ya? Bien, en caso de que de repente no sepamos los medicamentos, también nos es importante saber si el paciente toma algún medicamento de forma habitual, principalmente en los niños y en los ancianos. Los niños ya se ha dicho porque ellos les va a gustar lo que uno le da y va a volver a tomarlo. Entonces, como el caso que les conté de ese japonesito, ya nos sirvió bastante saber qué es lo que se le estaba dando antes y así pudimos dar con lo que él se había intoxicado. Y las personas de tercera edad también, porque como decía, ellos se olvidan. Entonces, bueno, saber qué es lo que ellos toman habitualmente, porque así también es hasta más fácil para el mismo familiar ubicar qué fue lo que se sobredosificó ya cuando él revisa los medicamentos en la casa. Y para nosotros también nos guiará bastante en el diagnóstico y la conducta. Ya hay que ver si hay otros familiares con los mismos síntomas. Eso porque el tóxico puede estar en algo que están consumiendo varias personas, como por ejemplo los alimentos, ¿no? Muchas veces, como decía, algunos alimentos pueden estar contaminados y yo puedo ingerir eso y entonces me va a producir efectos. En ese caso voy a tener varias personas afectadas, principalmente familiares. También podemos determinar intentos criminales, porque a veces al tratar de matar a una persona, ya también intoxican a varias personas. Necesitamos también saber si hay algún otro familiar con algún síntoma, aunque sea leve, porque no a todos de repente les producirá con la misma intensidad la sintomatología. Bien, en caso de que el paciente esté inconsciente o si es intento de suicida, hay que averiguar datos con los familiares de los testigos. Ya, en caso inconsciente, obviamente, porque él no nos va a responder. Y intento de suicida, por lo que les decía rato, porque ellos mienten. Ya van a tratar de ocultar lo que han hecho, porque quieren morir, obviamente. Ya, entonces no te van a decir la droga, o no te van a decir la verdad. Te van a decir, tomé un poquitito, o tomé otra droga, te van a dar otro nombre para confundirte. ¿Ya? Bien, cuando no lleguemos a identificar lo que el paciente ha consumido, como ven, siempre hay que pensar en el peor escenario posible. ¿Ya? En otras palabras, que el paciente puede fallecer, ¿ya? Y por lo tanto hay que estar yendo a preparar eso incluso a la familia, porque cuando hay situaciones en las que se toman pues una variedad de drogas, ya. Mira, hace un año yo tuve un joven de 28
8 años era un joven. Le habían despedido de su trabajo y se había tomado fluoxetina, Baigón, lavandina. Ya se tomó un montón de tabletas que tenía su esposa, anticonceptivos incluso. Ya, o sea, lo hizo tan difícil que no pudimos salvarlo. Se metió de todo, ¿no? Entonces, hay casos así. En esos casos, por eso dice, hay que ir pensando y asumiendo el escenario más difícil. Bien. ¿Qué debemos hacer en todo paciente cuando ustedes lo encuentran ya de repente inconsciente ya? Vamos, como en todo caso, no importa la causa, todo paciente que esté inconsciente, siempre vamos a hacer lo que se llama soporte vital básico. Que eso no lo voy a hablar en esta charla porque es bastante extenso. Lo doy en otra, ya lo di este año 2 veces, de repente lo vuelvo a dar otra vez para que estén atentos si ustedes quieren. Pero debemos hacer lo que es reanimación, que de forma rápida consiste en 3 cosas. Revisar la vía aérea. Para eso simplemente hay que agarrar la cabeza del paciente y estirarla así, nada más. Así él puede empezar a respirar si es que su lengua está obstruyendo la respiración. Si no respira, hay que empezar a darle respiración artificial, lo que es el boca a boca, respiración boca a boca, o si tenemos el AMBU, ese aparatito para ventilar, podemos usarlo. Y la circulación, que significaría empezar a hacer masajes cardíacos, ¿no? Ya, normalmente la regla para hacer esto es de 30 masajes. A ver, por aquí vamos a anotar. 30 masajes cardíacos por 2 respiraciones. Ya poco a boca o con ambos. 2 respiraciones artificiales. Ya, entonces hacemos 30 masajes, 2 respiraciones. 30 masajes, 2 respiraciones, 30 masajes, así. Todo el tiempo hasta que venga más ayuda, podamos trasladarlo o ya lo trasladen. Ya, y en el camino seguimos con 30 por 2, 30 por 2. ¿Ya? Si es que no se animan a dar la respiración boca a boca porque no saben, y cuando ustedes tienen olores raros, no, porque también hay que tener en cuenta que si el paciente ha consumido algún tóxico que es volátil, ustedes lo pueden respirar y también pueden intoxicarse, que eso también hay que tomarlo en cuenta. En caso de que ustedes detecten un olor raro en el aliento del paciente, es mejor no darle respiración boca a boca, ¿ya? Y si ustedes también no se animan, pueden obviar la respiración, pero pueden mantener los masajes, en ese caso, corridos, sin contar, ¿no? Lo vamos a mantener hasta que venga alguien que pueda hacerlo con el AMBU o lo traslademos. Ya le va a reducir su probabilidad de vida, pero le va a dar tiempo, ya, por lo menos un tiempo para que alguien llegue o lo pueden trasladar. Entonces, es lo que se hace inicialmente en todo paciente que esté inconsciente, incluidos los pacientes que están intoxicados. Bien, vamos a ver ahora lo que es el ABC de las intoxicaciones. Vamos a ver qué se hace en todo paciente intoxicado, en qué tiempos y todo. Ya vamos a ir viéndolo eso en la siguiente sesión porque se va a cortar en 1 minuto, pero son, como ven, 4 cosas que tenemos que hacer. La primera, evitar la absorción del tóxico, o sea, que ingrese al cuerpo. Segundo, favorecer la absorción, eso significa que alguna cosa atrape al tóxico para que no entre. Aumentar la eliminación del tóxico, que lo botemos del cuerpo de alguna manera por la orina, por las heces, la respiración, dependiendo del tóxico. Y por último, antagonizar el tóxico, que eso es el uso del antídoto específico, si es que hay. No todas las toxinas tienen antídoto. Las que tienen podemos usarlo y las que no, veremos cómo mantenemos vivo al paciente. Bien, entonces se va a cortar en segunditos. Nos vemos en la otra sesión. Vayan entrando, salgan y vayan entrando rapidito ya para continuar con la siguiente. Ya.